El código de error E8 es una alerta común en muchas marcas de aires acondicionados. Sin embargo, su significado exacto varía según la marca y el modelo. A continuación, explicamos los diferentes significados del error E8 organizados por categoría y marca correspondiente. En varias marcas, el error E8 indica que el compresor está recibiendo más corriente de la adecuada o se ha sobrecalentado. Esto puede deberse a fallas internas del compresor, problemas de la tarjeta electrónica o del módulo electrónico de potencia IPM, encargado de alimentar al compresor inverter, o en algunos casos deficiencia del intercambio térmico en la unidad exterior. Marcas donde se presenta. Daikin comercial, sobrecorriente del compresor inverter. General Electric de ventana, sobrecarga del compresor. Chigo, protección por sobrecalentamiento. Pasos a seguir. A. Verifique la limpieza del serpentín de la unidad exterior, y el giro correcto del ventilador de la unidad exterior. B. Mida el voltaje de alimentación de la red eléctrica exterior. Si es inestable, considere el uso de un estabilizador. C. Si el compresor arranca lo suficiente, mida su consumo eléctrico y compararlo con la corriente indicada en la placa, para confirmar la falla. D. Si es inverter, con un multímetro mida la resistencia entre los terminales o pines del compresor. Los valores deben ser similares entre sí. E. Si el código aparece después de un rato, el problema puede estar en el ventilador exterior o el serpentín exterior sucio. F. Si no ha encontrado el problema, en equipos inverter sospeche del circuito inteligente de potencia IPM. El módulo electrónico IPM se utiliza en la tarjeta electrónica exterior de los aires acondicionados tipo inverter, para alimentar de corriente al compresor. Antes de comenzar cualquier prueba, desconecte el equipo de la red eléctrica. Los capacitores de alto voltaje pueden almacenar energía peligrosa incluso después de desconectado el equipo. Para verificar que los capacitores estén descargados, utilice un multímetro en la escala de voltaje continuo. Coloque las puntas del multímetro en los extremos de los capacitores grandes. El valor debe ser cercano a 0 voltios DC. Si aún tienen carga, espere o descárgalos de forma segura. El módulo electrónico IPM suele estar cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines de salida están conectados mediante 3 pistas independientes, y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. Ubique la pista positiva que conecta los capacitores de alto voltaje con el módulo IPM. Esta pista suele ser gruesa y está soldada directamente desde el terminal positivo del capacitor hasta el módulo IPM. Del mismo modo, identifica la pista negativa que conecta el terminal negativo del capacitor con el módulo IPM. Siga las pistas desde el conector del compresor hasta el módulo IPM, para identificar los 3 terminales de salida, U, V y W. Configure el multímetro en la escala de diodo, que generalmente está marcada con un símbolo de diodo. El módulo IPM contiene 6 transistores IGBT, y cada uno integra un diodo interno que se puede comprobar externamente. Procedimiento de prueba de los 3 primeros diodos. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del módulo IPM. Con la punta roja, mida los terminales U, V y W. Cada lectura debe mostrar un valor de activación mínimo cercano a 0.45 voltios. Además, cada lectura debe ser prácticamente igual. Prueba de los 3 diodos restantes. Ahora coloque la punta roja en la entrada negativa del módulo IPM. Con la punta negra, mida nuevamente los puntos U, V y W. De nuevo, los valores deben estar alrededor de 0.45 voltios. Las lecturas deben ser similares, entre los 3 terminales. B. Error E8 por fallas térmicas del evaporador, sobrecalentamiento o congelamiento. En ciertas marcas, E8 se relaciona con problemas de temperatura en el evaporador, ya sea por sobrecalentamiento en modo calefacción o congelamiento en modo frío. Marcas donde se presenta. Mitsubishi, sobrecalentamiento en calefacción. Chigo, protección térmica por temperatura excesiva.
Soluciones posibles. Comprobar el estado de los sensores y del serpentín interior. Asegurarse de que el ventilador funcione correctamente. Verificar obstrucciones de flujo de aire. Error 8 por fallas en sensores de temperatura. Esto sucede por varias razones. A. Circuito abierto. El sensor está roto o su cable está cortado. No hay paso de corriente, por lo tanto, la placa no recibe ninguna señal. Al medir con un multímetro desconectado, la resistencia será infinita. B. Cortocircuito. Los cables están tocándose, o el sensor está dañado internamente. La resistencia será cercana a cero, generando una lectura anómala. C. Sensor fuera de rango. Algunas unidades detectan E8 cuando ocurre un fallo en sensores de descarga o ambiente. El sensor funciona, pero está descalibrado. La resistencia no coincide con la temperatura real. Marcas afectadas. Actroner, falla del sensor de descarga exterior. TCL, falla del sensor de descarga exterior. Pioneer, falla en sensor de descarga. MCY comercial, falla del sensor de temperatura ambiente exterior. ¿Cómo verificar? Medir la resistencia del sensor, debe variar con la temperatura. Verificar si el sensor está dañado, resistencia infinita o cero. Comprobar alimentación de la placa electrónica de 2.5 voltios DC, medición con el sensor conectado. De error E8 por fallas en ventiladores. Otro motivo común del E8 es el mal funcionamiento del ventilador, tanto interior como exterior. Casos por marca. Carrier, mal funcionamiento del ventilador de consola exterior. Lennox, falla en velocidad del ventilador exterior. Gree, rotación del ventilador interior demasiado lenta o detenida. Midea, motor del ventilador averiado. Akai, falla en el ventilador interior. SARP, protección del ventilador interior. Pasos para solucionar problemas en los ventiladores del aire acondicionado. 1. Observación del funcionamiento del ventilador. Verifica si el ventilador gira lentamente o no arranca en absoluto. Esta información es clave para determinar la causa del fallo. Giros lentos generalmente se relacionan con un capacitor defectuoso o atascamientos mecánicos. 2. Inspección visual, con el equipo apagado. Examina las aspas o la turbina en busca de obstrucciones o daños visibles. Gira manualmente el eje del motor para comprobar si se mueve libremente. Esto ayuda a descartar bloqueos mecánicos o fallos en los rodamientos. 3. Limpieza. Si no se encuentran problemas visibles. Limpia las aspas o turbina. Limpia los filtros de aire. Esto puede mejorar el intercambio térmico y el rendimiento del equipo. 4. Revisión de conexiones eléctricas. Verifica que no haya falsos contactos en la alimentación del ventilador que puedan impedir que el motor arranque. 5. Verificación del capacitor. Algunos ventiladores requieren un capacitor para funcionar correctamente. Verifica si tu equipo necesita uno. Revisa sus conexiones. Si es necesario, prueba con otro capacitor con las mismas especificaciones. Una prueba rápida. Energiza el motor y gira manualmente el ventilador. Si arranca, es probable que el capacitor esté fallando. 6. Medición de resistencia del motor, con el motor desconectado. Usa un multímetro en la escala de ohmios para medir la resistencia entre pares de cables gruesos del motor. Ninguna medida debe ser cero ni infinita. Si alguna lo es, indica un problema en el bobinado del motor del ventilador. 7. Motores sin capacitor o de corriente directa.
Verifica la resistencia entre los pares de cables gruesos. Las tres mediciones deben ser iguales. Si no lo son, hay un problema en el bobinado del motor. 8. Revisión del conector de señal del sensor de velocidad. Identifica los tres cables finos que van del ventilador a la tarjeta electrónica. Con el motor sin corriente, pero cables finos conectados al motor, y tarjeta energizada, coloque las puntas del multímetro en la conexión del sensor de velocidad. Cuando la lectura sea de 5 voltios positivos, la ubicación de la punta roja es la alimentación positiva del sensor. La ubicación de la punta negra será la tierra del sensor. El cable que no tiene ubicada las puntas del multímetro, es el cable de señal. Este voltaje cambia al girar el eje del ventilador. 9. Revisión del módulo electrónico IPM. Los motores de ventilador con corriente directa requieren un módulo IPM. Puede estar integrado en el motor, común en la unidad interior, o en la placa electrónica, frecuente en la unidad exterior. Para revisar el módulo IPM del ventilador, siga los mismos pasos mostrados para el módulo electrónico IPM del compresor.